Jesús me miró a los ojos y con un gesto hizo que las paredes del Vaticano se volvieran transparentes. No estábamos en nubes, sino frente a una verdad enterrada en el tercer subnivel del archivo apostólico. Señaló un cajón que ignoré durante 40 años de servicio y me dijo: aquí guardaron las cartas que explican que el alma regresa para aprender a amar. Vi pergaminos de Santiago y Pedro borrados de la Biblia en el año 553 por conveniencia política. Lo que llamáis muerte es solo una puerta que la Iglesia clausuró para controlar vuestro destino, usando el miedo al infierno. La verdad sobre vuestra alma está allí, esperando a ser revelada tras siglos de silencio absoluto. Mi nombre es Antonio Ferrara y tengo 92 años. Durante 4 décadas fui guardián de esos silencios, trabajando como bibliotecario en las zonas restringidas del Vaticano. He respirado el polvo de documentos que ningún ojo laico ha visto jamás, pero necesité morir para entender realmente lo que custodiaba. Estuve clínicamente muerto durante 5 minutos exactos tras un fallo cardíaco en mi casa de Roma. Para los médicos fue un apagón biológico, un vacío absoluto, pero para mí fue el viaje más lúcido de mi existencia. En ese tiempo fuera del cuerpo, Jesús me llevó a la biblioteca definitiva del universo para mostrarme el gran engaño que la Iglesia ha sostenido por milenios sobre el verdadero viaje de vuestra alma. Lo que voy a revelarte no es una teoría, sino lo que vi escrito en los márgenes de la historia prohibida. Te contaré cómo el emperador Justiniano manipuló la fe de millones en el año 553 para borrar la esperanza del retorno del alma. Si sientes que este mundo no es tu primera parada, lo que Jesús me mostró confirmará tus sospechas. Suscríbete y activa las notificaciones porque esta verdad está a punto de filtrarse y debes conocerla. Antes de seguir, dime en los comentarios: ¿has sentido alguna vez que ya has estado aquí antes? Escucha con atención, porque el velo está cayendo y la historia de cómo perdí la vida esa noche de martes es solo el principio. Mi vida se resumía en el silencio de los pasillos de piedra y el aroma a pergamino viejo que impregnaba mi piel tras 40 años en el Archivo Apostólico Vaticano. Fui un guardián invisible en el corazón de la institución, custodiando secretos que la Iglesia consideraba demasiado peligrosos para el creyente común. Caminaba diariamente por el índice de libros prohibidos, organizando verdades que me quemaban las manos mientras el mundo vivía en una ignorancia diseñada por decretos antiguos. A mis 92 años, mi cuerpo era un mapa de juramentos cumplidos y soledades, pero mi mente seguía atrapada en aquellas bóvedas subterráneas. Aquella fría noche de martes, el peso de lo que sabía finalmente alcanzó mi cansado corazón. De repente un dolor agudo y gélido, como un clavo de hierro atravesando mi pecho, me dejó sin aliento en medio de la oscuridad de mi dormitorio. Intenté gritar, pero mi garganta estaba cerrada y mis dedos apenas rozaron las sábanas antes de que la parálisis se apoderara de mí. Sentía como la vida se escapaba por las grietas de un cuerpo que ya no obedecía órdenes, mientras el pulso se convertía en un eco lejano y metálico. A través de la bruma, escuché los pasos de mi cuidadora y el sonido estridente del teléfono pidiendo una ambulancia que parecía venir desde otro mundo. Mis ojos se fijaron en el techo, esperando que el final fuera un simple sueño negro. Entonces ocurrió lo imposible. Mi espíritu se deslizó fuera de mi carne como una mano que se retira de un guante viejo y gastado. Floté hacia el techo, sintiendo una ligereza que no recordaba haber tenido en décadas, y desde allí miré hacia abajo con una claridad aterradora. Vi mi propio cuerpo, frágil y pálido, rodeado por paramédicos que trabajaban con movimientos eléctricos sobre mi torso desnudo.
Escuché el pitido monótono de la máquina confirmando que mi corazón se había detenido por completo. Después me dirían que estuve muerto clínicamente durante 5 minutos exactos. No había miedo en mi observación, solo una extraña paz mientras contemplaba la línea plana del monitor que marcaba mi final biológico. Las paredes de mi habitación empezaron a disolverse como si estuvieran hechas de humo, y los sonidos de las sirenas se desvanecieron en un silencio absoluto. Dejé de ser un espectador de mi propia tragedia para ser succionado por una fuerza invisible que me arrastraba lejos de Roma y de mis queridos archivos. El hospital desapareció por completo y fue reemplazado por una luz tan intensa que no solo iluminaba, sino que parecía abrazarme con una calidez física. Sentí que estaba cruzando una frontera que había estudiado en papel durante toda mi carrera, pero la realidad superaba cualquier manuscrito. Algo me esperaba al otro lado de ese resplandor, una presencia que conocía mi nombre y mis secretos mejor que yo. De repente la succión de esa fuerza invisible me alejó por completo de la frialdad de mi habitación en Roma y del caos médico. No atravesé un túnel oscuro, sino que me vi sumergido en una luz con pulso propio, una claridad que no hería los ojos y me envolvía con la calidez de un abrazo físico. En un segundo, el dolor punzante de mi pecho se evaporó, dejando paso a una ligereza que no sentía desde mi juventud. Era como si mi alma se hubiera despojado de un abrigo de plomo cargado durante 92 años. Llegué a una dimensión de paz absoluta donde el tiempo dejó de tener sentido para mi conciencia. Fue entonces cuando lo vi aparecer frente a mí y mi espíritu pareció renacer con un ritmo nuevo. No se parecía en nada a las estatuas de mármol pálido o a las pinturas europeas que custodiaba en el Vaticano. Su piel tenía el tono del bronce bruñido por el sol y sus ojos oscuros y profundos contenían una sabiduría que abarcaba todas las eras. Su presencia era tan abrumadora que mis piernas perdieron su fuerza y caí de rodillas, incapaz de articular palabra, mientras un llanto incontrolable brotaba de mi ser. No era tristeza, sino el choque eléctrico de ser reconocido por la fuente misma de la existencia, alguien que me conocía mejor que yo mismo. Él no movió los labios, pero su voz resonó dentro de mis huesos con una claridad que ninguna lengua humana podría alcanzar jamás. Antonio me llamó por mi nombre, y en ese instante sentí que mis 40 años de silencio y dudas en los archivos vaticanos quedaban al descubierto ante su mirada llena de misericordia. Me extendió su mano para invitarme a caminar a su lado hacia un salón inmenso que parecía la biblioteca definitiva de toda la creación. Me dijo que tenía algo crucial que mostrarme, una verdad que la institución a la que serví había enterrado bajo siglos de miedo y que yo debía llevar de vuelta al mundo. Lo que revelaría a continuación cambiaría mi forma de entender la eternidad. Jesús movió su mano con una serenidad que hizo vibrar el aire, y de repente las pesadas paredes de piedra del Vaticano se volvieron tan transparentes como el cristal más puro. Me vi flotando sobre el archivio secreto, el lugar donde pasé mis mejores años, pero ahora podía ver a través de las cajas reforzadas y los sellos de plomo que yo mismo había custodiado. Señaló un cajón de madera oscura en el tercer subnivel, un rincón que siempre figuraba como administrativo en mis catálogos, pero que emitía una vibración distinta a todo lo demás. Ahí dentro, me susurró con una voz que era puro amor, guardaron el mapa que explica quiénes sois realmente y de dónde venís. Al acercarme espiritualmente, vi pergaminos antiguos de un tono amarillento, escritos con una caligrafía en arameo y griego que reconocí al instante como auténtica del primer siglo.
Eran las cartas originales de Santiago y Pedro que los concilios decidieron enterrar porque hablaban del alma como una chispa divina que regresa una y otra vez para aprender la plenitud del amor. Mi corazón latía con una fuerza sobrenatural al leer aquellas líneas que decían que la muerte no es un juicio final, sino una transición educativa. Jesús me miró profundamente y me dijo: Antonio, ya les advertí que debían nacer de nuevo, no solo del espíritu, sino de la carne, hasta que su obra esté terminada. Las visiones se multiplicaron como chispas en la oscuridad, mostrándome rostros de personas que vivían vidas sencillas, cayendo y levantándose en un ciclo infinito de aprendizaje bajo la mirada de Dios. Entendí que la resurrección de los muertos, tal como la predicaban los primeros apóstoles antes de ser editada por Roma, era en realidad este proceso de retorno misericordioso para sanar lo que habíamos roto. Vi escenas de discípulos enseñando que el tiempo es un regalo extendido por la paciencia del Padre, no una trampa de un solo intento para condenarnos eternamente. Era una verdad tan luminosa y coherente que sentí una vergüenza inmensa por haber ayudado a ocultar estos documentos bajo llaves de hierro y juramentos de silencio. Mientras procesaba aquel océano de información, comprendí que la institución que yo tanto amaba había transformado una escuela de almas en un tribunal de castigo para mantener el control sobre la humanidad. Jesús me mostró que el conocimiento de nuestra preexistencia eliminaba el poder del miedo que los gobernantes usaban para someter a las masas a través de la culpa. Me instó a mirar más allá de los dogmas de papel y a buscar la esencia de su mensaje en la libertad que da saber que Dios no tiene prisa en su justicia. No temas al tiempo, Antonio, pues el tiempo es solo el lienzo donde mi Padre permite que perfeccionéis vuestra capacidad de amar, me explicó con calma. Pero justo cuando creía que mi asombro había alcanzado el límite, el escenario de la biblioteca celestial comenzó a temblar y a transformarse en algo mucho más denso y sombrío. La calidez de los pergaminos apostólicos fue reemplazada por el aire gélido de una sala de mármol llena de hombres con túnicas pesadas y rostros cargados de ambición política. Jesús me tomó del hombro con firmeza, indicándome que ahora vería el momento exacto en que esta esperanza fue robada a la humanidad por decreto imperial en el año 553. Lo que vi a continuación fue tan perturbador que me hizo caer de rodillas, comprendiendo que el gran engaño apenas comenzaba a revelarse ante mis ojos. Las visiones que Jesús me entregó no eran meras imágenes, sino una disección del engaño que sostiene al mundo. De repente, la luminosidad celestial se transformó en una atmósfera densa y cargada de ambición política. Me vi transportado al año 553 en la gélida Constantinopla, donde el mármol de los palacios parecía absorber la luz. Allí Jesús me señaló a un hombre que caminaba con furia contenida, el emperador Justiniano. Comprendí que la espiritualidad que yo custodiaba en Roma había sido amputada siglos atrás por un decreto imperial nacido de la sed de poder. Jesús me miró y sentí el peso de un pecado histórico que encadenó la esperanza de millones, sustituyendo la evolución del alma por el terror. Miré a Jesús con el alma temblando y le pregunté por qué se permitió que una mentira tan vasta cubriera la tierra durante 1500 años. Él puso su mano sobre la escena de los obispos acobardados y me respondió con una claridad que me atravesó. Antonio, permití que los hombres eligieran su camino, pero el tiempo de la ignorancia termina. Me explicó que Justiniano no eliminó el retorno del alma por ser falso, sino porque daba al pueblo demasiada libertad y tiempo para rectificar. Convirtieron la casa de misericordia de mi padre en una casa de miedo para gobernar el corazón de los hombres.
sentenció con una tristeza divina que me hizo sollozar de pura impotencia ante aquel gran engaño. La revelación se profundizó cuando Jesús me mostró cómo el Papa Vigilio fue presionado para firmar los anatemas contra Orígenes, quien defendía la preexistencia de las almas. Vi los hilos invisibles que conectan esa sala gélida con los miedos que tú sientes hoy. La Biblia advierte en Mateo 23:13: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Eso fue lo que vi, una puerta espiritual sellada con plomo político. La idea de tener una sola oportunidad bajo amenaza de infierno eterno fue la herramienta perfecta para someter a las masas. Jesús me reveló que Dios no tiene prisa en su justicia, pues el amor requiere tiempo para florecer plenamente. Entonces ocurrió lo más impactante, algo que me hizo caer de rodillas. Jesús me mostró que detrás de Justiniano estaba la emperatriz Teodora, una mujer que temía su pasado y quería borrar la posibilidad de que sus acciones regresaran a ella. Fue el miedo personal de una reina lo que dictó la teología de 1500 años. Me derrumbé al entender que la esperanza del retorno, la oportunidad de sanar lo que rompimos, nos fue robada por una conspiración de alcoba. Antonio, mira bien, me ordenó Jesús mientras la visión crecía. La verdad que ocultaron en el año 553 es la misma que ahora está despertando en el corazón de los que me buscan con sinceridad, fuera de los dogmas. Me quedé en silencio con el rostro bañado en lágrimas, procesando que mi trabajo en el Vaticano había sido custodiar las pruebas de este robo espiritual. Jesús se acercó, me levantó con suavidad y me miró con una intensidad que quemaba mis sombras internas. No llores por el tiempo perdido, sino por los que aún viven en el engaño, me dijo con firmeza. Me reveló que estamos en la era del Apocalipsis, que significa revelación, y que pronto esos documentos que yo catalogaba bajo llave serán expuestos por manos que la Iglesia no podrá detener. Me instó a decirte que tu alma es más antigua de lo que crees y que cada prueba actual es una lección de amor pendiente. Finalmente Jesús extendió su mano hacia el horizonte y las visiones de Constantinopla se desvanecieron, dejando solo una verdad vibrante. La misericordia de Dios es infinita y no se limita a una sola vida biológica. Antonio, ya has visto la raíz de la mentira. Ahora debes ser el testigo de la luz que no puede ser enterrada, sentenció con una autoridad absoluta. Sentí que mi misión estaba clara y que mis 92 años eran ahora una credencial de veracidad. Me anunció que era hora de volver al frío cuerpo en Roma, pero con el fuego de una verdad que desafiaría los cimientos de la institución que tanto amé. La travesía terminaba, pero mi mensaje para ti apenas comenzaba. Jesús puso su mano sobre mi hombro, cerrando el flujo de visiones que habían alterado mi eternidad para siempre. Sentí una angustia profunda al comprender que debía abandonar esa calidez. Le supliqué quedarme, pues no deseaba volver a la fragilidad y el dolor de mis 92 años. Él me miró con una firmeza que era puro amor y sentenció: Antonio, vuelve y cuéntales la verdad que no puede ser enterrada. El regreso fue un impacto sónico, un choque brutal contra el frío mármol de la realidad biológica. La agonía regresó de golpe. El peso del cuerpo se sintió como plomo y el pitido de las máquinas hirió mis oídos. Desperté gritando: Constantinopla, ante la mirada aterrorizada de la enfermera. Te cuento esto porque Jesús me envió específicamente por ti, para romper las cadenas de un miedo que ha durado 1500 años. No soy un profeta, soy un bibliotecario que vio lo que hay en el tercer subnivel del archivo y lo confirmó en la luz.
El engaño del año 553 terminó. Tu alma no es un accidente de un solo intento, sino una chispa divina en aprendizaje constante. Al principio tuve miedo de hablar temiendo la sombra de la institución que serví, pero la urgencia de esta verdad quema más que cualquier juramento de silencio. Todo lo que te prometí al inicio es real. Las cartas originales existen y tu destino es eterno. Si te sientes perdido, si el miedo al castigo eterno te quita el sueño, o si los dogmas de hombres han enfriado tu fe, este mensaje es tu balsa. Jesús quiere que sepas que su misericordia no cabe en un solo libro ni en una sola vida. Él te da el tiempo necesario para florecer. Deja de buscarlo entre las mentiras bañadas en oro de los palacios y encuéntralo en la libertad de saber que eres eterno. La orientación práctica es sencilla. Busca al Cristo de los pergaminos ocultos, aquel que te invita a perfeccionarte a través de cada regreso hasta que el amor sea tu única ley. No temas a la transición, pues la muerte es solo la puerta. He cumplido mi promesa y ahora te toca a ti custodiar esta luz. Si esta verdad ha resonado en tu espíritu, suscríbete y activa las notificaciones para que no logren silenciar este testimonio. Tu apoyo ayuda a que este secreto llegue a más almas cautivas. Dale un me gusta a este vídeo y dime en los comentarios. ¿Sientes ahora la paz de saber que Dios te da más de una oportunidad? Comparte este relato con alguien que viva bajo el peso de la culpa religiosa. Recuerda que las paredes del Vaticano ya son transparentes para los que buscan con el corazón. La verdad está aquí, nos ha encontrado y finalmente nos hará libres a todos.